Lo que le debemos al Señor, ¿verdad? Amén. De verdad que estábamos en un mundo tan perdido, tan apagado, y de verdad que le debemos tantas cosas. Y bueno, el privilegio de poder estar esta noche aquí nuevamente y de poder darle gracias a Él por ese regalo maravilloso que nos dio la salvación. Y yo les quiero compartir algo rapidito. El 24 tuvimos la oportunidad con mi esposa de poder estar en el hogar, compartir con los muchachos un tiempito muy bonito. Y en un resumen, en un momento ahí que estábamos acomodando la guitarra y el sonido, yo les quise decir algo a ellos y simplemente les acerqué un versículo que es muy importante y marca mucho, que dice que está en Jeremías 29:11, del 11 al 13, y dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré y buscaré, y me buscaréis y hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces yo le decía a los muchachos del lugar que en realidad y en verdad eso es lo que quiere el Señor, que nosotros nos acerquemos a Él en oración, porque es la única manera que nosotros podamos tener una comunión con Él. Amén. Entonces dice Mateo 26:41, dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, la oración es un privilegio muy grande y sagrado, además de un deber y una obligación imperativa, muy imperativa, por lo cual debemos cumplirla. Pero la oración es más que un privilegio, más que un deber. La oración es el instrumento, el medio por el cual el hombre se comunica con Dios, y a su vez la oración es el canal por el cual fluye todo bien desde Dios hacia el hombre. ¿Y por qué vemos que es un privilegio? Bueno, porque nosotros los cristianos, las personas que tomamos la decisión de aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal, tenemos una relación con Dios. Por eso decimos que no es una religión el cristianismo, el Evangelio, sino que es una relación con Dios. Entonces, tenemos ese privilegio de tener esa relación, pero no podemos verlo físicamente porque no podemos andar con Dios de la mano, como por ahí podemos tener una pareja y andar físicamente de la mano por algún lado y poder experimentar diferentes cosas. Entonces, ese privilegio que tenemos de tener esa relación con Dios simplemente se puede resumir o se puede adaptar en la oración. Simplemente podemos tener ese privilegio de orar y de poder tener esa comunicación y esa relación con Dios. Amén. Entonces, el orar no es una opción como muchos piensan, sino un mandamiento. Y es pecado no orar o ser negligente en la oración. Quiere decir que orar de vez en cuando. O sea, probablemente este mandamiento es uno de los más importantes y tristemente uno de los más descuidados por muchos. Los mandamientos de Dios no se cuestionan o argumentan. Y Él dijo: velad y orad. No hay excusa que valga para no orar. Debemos orar, de lo contrario las consecuencias vendrán. ¿Y de qué manera podemos ver que las consecuencias vendrán a nuestra vida? Bueno, porque muchas veces, como está diciendo aquí, oramos de vez en cuando y sin darnos cuenta, oramos cuando tenemos una necesidad muy grande en nuestra vida. Entonces el Señor no quiere que nosotros oremos en momentos precisos de nuestra vida. Nosotros tenemos que orar con Dios cada día, cada momento, cada instante, porque es la única manera que nosotros podamos tener un contacto directo y mantener esa comunión con Dios. Entonces, si no hay oración, no podemos servir a Dios de ninguna manera, en ningún punto. Entonces, si no hay oración, no podemos ver respuestas a nuestras peticiones, no podemos ver milagros hechos, no podemos ver la conexión con Dios. Y un paso muy importante, que no podemos ver la gloria de Dios y no podemos ver el poder de Dios manifestado en nuestra vida. Amén. Entonces dice aquí en Apocalipsis 3:20: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Y no está hablando de un comedor o una sala con una mesa y unas bandejas de comida, sino que está hablando del corazón de nosotros. Que tenemos que abrirle a Dios para que Él pueda entrar y pueda permanecer en nosotros y pueda cenar con nosotros, como se dice aquí, ¿verdad? Entonces dice también en Samuel 12:23: así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de orar. No orar, no tener esa relación, esa comunión con Dios es un pecado, porque entonces no tenemos relación con Dios. Amén. Entonces,
dijimos que no podemos servir al Señor de ninguna manera. Y por más buenas intenciones que alguien tenga de servir al Señor y serle fiel, nadie podrá por sí mismo. Nuestro cuerpo, la carne, no tiene la capacidad, no puede ni quiere hacerlo. Por medio de la oración recibimos fortaleza de Dios y el poder para vencer las tentaciones que vendrán a nuestra vida y lograr serle fiel en medio de un mundo perverso y malo que lucha por corromper todos sus habitantes. Entonces, vimos que en Mateo 26:41 dice que velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu y la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Nuestra carne es débil. Nuestro cuerpo, el enemigo siempre está ahí constantemente y pendiente de que nosotros demos un paso en falso para poder caernos encima. Entonces, como dice el versículo, velad de que el enemigo no nos ataque o no venga a nuestra vida y nos quiera distraer o nos quiera ir apartando de los caminos del Señor. Y dice que el espíritu y la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces tenemos que estar fortalecidos. ¿De qué manera? Orando, pidiendo esa comunión con Dios. Amén. Dice, velaré en Habacuc 2:1. Este versículo a mí me gusta mucho porque dice, velaré para ver lo que se me dirá, que acá está hablando Dios. Velaré para ver lo que se me dirá y qué de responder tocante a mi queja. Él va a velar, yo lo entiendo así. Él va a velar a nuestra queja. Él va a estar mirando a ver cuál es nuestra petición de oración. Pero sin embargo, Él está atento y está, ¿cómo puedo decir? De alguna manera, para que se entienda bien. Como que Él está expectante a ver cuál va a ser la respuesta que nos va a dar según a nuestra petición. Y si nosotros estamos en la carne, Él no va a responder a nuestra oración. Él no va a estar respondiendo a nuestro pedido de oración. Porque si nosotros respondemos, venimos al Señor con una petición de oración y estamos metidos en una, no siguiendo correctamente los caminos del Señor, Él no va a responder a nuestra petición. Amén. Entonces dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Eso está en Santiago 1:5. Dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay muchos versículos en la Biblia y muchas formas de poder ver que Dios nos habla a nosotros, ¿verdad? Yo siempre digo que Dios no te va a hablar. No te va a venir al oído y te va a decir, Diego, portate bien, Diego, no hagas esto, Diego, mira, no, cuando vas a la esquina no insultes al muchacho que se te cruzó. Él no te va a hablar de esa forma. Simplemente Dios te va a hablar en los hechos que tú vayas viendo, en circunstancias que tú vayas viendo en la vida. Tal vez un hermano en la iglesia o una persona en algún lugar te va a mostrar, te va a hablar de parte de Dios porque te va a mostrar algo en el cual tú puedas ver. La bendición de Dios o realmente lo que Dios te quiere hablar, lo que Dios te quiere mostrar. ¿Amén? Entonces dice que la experiencia de conocer al Señor es maravillosa. Sin embargo, cuando después de haber pedido a Dios en oración por algo y Él contesta nuestro gozo, es simplemente inmenso. Nuestra fe y percepción de Dios crece. De verdad que cuando nosotros oramos al Señor y el Señor trae respuesta a nuestra vida, es un gozo inmenso. Porque es como cuando uno está anhelando algo con tanto deseo y realmente se te concreta, recibimos alegría, nos ponemos contentos y realmente es como que empezamos a confiar y empezamos a creer de una diferente manera, ¿verdad? Por ejemplo, puedo poner un ejemplo, a lo mejor estamos en una situación de no tener un trabajo y empezamos a pedir por ese trabajo y el trabajo llega, entonces nuestra perspectiva hacia la vida empieza diferente. ¿Por qué? Porque ya estamos contando con un dinero en nuestro bolsillo en el cual podemos iniciar una vida, ¿verdad? Entonces, para terminar, dice Juan 16:2, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Que Dios lo bendiga.